Bienvenidos a este nuevo programa en el cual vamos a hablar de cómo reaccionar ante las necesidades graves que tenemos en el mundo que nos rodea. Pero antes, permítanme que les cuente una historia. En una ocasión, en medio de una autopista, en la que había mucha niebla, hubo un gran accidente. Entonces, cuando se disipó la niebla, una señora, muy dispuesta a ella, se abrió paso entre toda la gente que se agolpaba en torno al coche más dañado. Dice: atención, déjenme a mí, que tengo un cursillo de primeros auxilios que hice por internet durante 2 horas. Yo sé cómo actuar. Dejen paso, por favor, quítese señora, quítese caballero. Y entonces atendió: lo primero, inmovilizar. Lo segundo, y explicaba a la gente que estaba alrededor, lo segundo, observar a ver si tiene obstruidas las fosas nasales o la boca. A ver, bien, no, va todo bien. Lo tercero, entonces empezó a contar el cursillo que había adquirido de 2 horitas por internet. Y cuando llevaba un buen rato hablando y el pobre accidentado muy mal, la señora y el caballero a los que apartó al comienzo dije: miren, y cuando llegue el momento de atender, de llamar a los servicios sanitarios, dígamelo, porque ese señor es médico cirujano y yo soy enfermera de urgencias. Si queremos atender a personas, si queremos ser útiles a las personas más vulnerables, está muy bien el primer impulso, está muy bien el deseo de hacerlo, está muy bien el tomar la decisión de algo tengo que hacer, pero hay que formarse y hay que colaborar con otros de modo organizado, porque si no, la mera impulsividad no es eficaz y el ser un francotirador no sirve para ganar una guerra. Les cuento todo esto porque vamos a comenzar hablando de muchas cosas, pero la primera es de cuál es la reacción adecuada para atender personas damnificadas, por ejemplo, por lo que ha sido o por lo que es todo el desastre que ha traído la guerra en Ucrania. ¿Cómo debemos reaccionar? Y luego vamos a ir hablando de otras necesidades, sobre todo las personas que han ido llegando a nuestra tierra como inmigrantes. Y para hacerlo, vamos a hablar hoy con una invitada que yo diría invitada de lujo, que tenemos el honor de tener hoy en nuestro programa. Se trata de María Tavares Domínguez, que es la directora de Cáritas, Orense, directora de Cáritas y coordinadora de programas. Lleva trabajando en Cáritas desde el 2012, primero como secretaria, después ya como directora desde el 2015. Es abogada, ha trabajado en el ámbito de la abogacía, en el ámbito jurídico, en despachos, también como oficial en una notaría. Y desde que yo la conozco, y es hace muchos años, siempre me llamó la atención por ser una persona muy comprometida, muy comprometida. Pero compromisos no como el compromiso de 2 horitas de un cursillo online, sino del que está todos los días trabajando por aquello en lo que cree. Por eso, y porque seguro que les va a encantar escucharla, la tenemos hoy aquí. Muchísimas gracias, María. Gracias a vosotros. No, es una alegría, como he dicho, el que estés hoy con nosotros. La verdad es que lo he soñado muchas veces y por fin te tenemos aquí. Un placer. Gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo más inmediato, de la ayuda, de esa solidaridad que se ha disparado en todas partes, en España, en el mundo, para ayudar a los damnificados de la guerra en Ucrania. Ya has visto que he comenzado con una observación. ¿Qué hace falta para ayudarles a los ucranianos o a los inmigrantes norteafricanos o a todos los que vengan a Galicia, a Orense, a Galicia, a España, para ayudarles de una manera eficaz? Primero, decir que lo mejor sería que no tuviesen que venir. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es si es posible la ayuda en el territorio, porque bueno, pues son culturas distintas. Una persona cuando hace un proyecto migratorio se desarraiga absolutamente, entonces eso no es lo más deseable. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto con alguien de confianza en el territorio que nos diga qué es lo que necesitan esas personas en ese momento.
que fue lo que hicimos nosotros con Caritas Polonia, en el caso de Ucrania, Caritas Polonia, Caritas Moldavia y Caritas Ucrania. Entonces, pues nos dijeron que lo que más les hacía falta era recursos económicos para poder movilizar de forma segura a las personas que estaban en el territorio, y que además, teniendo en cuenta que a Polonia y a Moldavia estaban entrando riadas de gente, para favorecer el comercio local era mejor comprar las cosas en destino que que mandásemos de aquí lo que mejor se nos ocurriese. Y después también porque el coste de transportar todo ese material a veces es mucho más caro que el propio material. Eso por una parte. Después, cuando uno asume el compromiso de estas personas van a llegar refugiados, han llegado ya algunos, hay que ver que tiene que ser una labor que uno sea capaz de sostener en el tiempo. Vienen con una protección internacional, que es 1 año, prorrogable a 3 años. Entonces, a mí me admira mucho la gente que ha puesto a disposición sus casas, pero me parece que tenemos que valorar si somos capaces de mantener esa ayuda continuada durante 3 años a 2, 3, 4, 5, hasta 6 personas, que ha habido gente que... Supongo que sí, que son valoraciones que la gente hace y dice, bueno, pues yo tengo recursos económicos suficientes como para mantener a estas personas que acojo durante 3 años. Y ya no solo recursos económicos, tengo recursos humanos, porque las personas no se cogen y se dejan. O sea, claro, una vez que yo me decido acoger, pues, hombre, no, tengo que ir hasta las últimas consecuencias, pero vamos, tengo que tener una responsabilidad también. Sí, y una previsión, porque claro, esas son personas muy vulnerables. Y después, una tercera fase es saber si tenemos recursos como sociales, claro, suficientes. No son personas que vienen de vacaciones, son personas que acaban de pasar por una situación pues muy traumática. Entonces, pues a lo mejor la convivencia, o muy probablemente la convivencia no sea fácil. Solo hay que pensar lo fáciles o difíciles que somos nosotros en una situación de duelo. Bueno, digo de duelo porque a mí me parece lo más cercano, porque yo no he pasado nunca por una situación de guerra. Entonces, pues no sé claro, qué estrés pueden traer, estrés postraumático, miedo. Más el duelo de dejar su país, parte de su familia, posiblemente su marido, su padre. Y su vida. Su vida. Tal claro, y como la habían concebido hasta ese momento. Entonces yo creo que hay que la solidaridad tiene que ser organizada. Después, ya refiriéndonos a lo de Ucrania, a mí me da, creo que todas las personas deberían de entrar en la medida de lo posible a través de los cauces institucionales. Es decir, que las personas que entren en cada país se sepa que han entrado con su nombre y sus apellidos y se sepa cómo han entrado. Porque me consta, bueno, de aquí, de Ourense, han salido varios autobuses y muchos coches particulares a buscar a personas, que yo lo entiendo. Y si yo conociese a una persona ucraniana tal, probablemente, bueno, ya no te digo más, hay gente que ha ido a buscar a su familia, por supuestísimo que sí. Pero al lado de toda esa solidaridad humana, bueno, mi madre siempre decía que a río revuelto ganancia de pescadores. Claro. Entonces, hay otras personas que no son tan bien intencionadas, que buscan otros fines no tan nobles. Entonces, en todos los procesos de éxodo y migratorios masivos, pues se dan situaciones de tráfico de personas. O sea, entonces, quiero decir, no fomentemos, no queriendo hacer un bien, podamos estar permitiendo que, pues eso, los niños sean vendidos y las madres prostituidas porque se han metido en un coche. Claro. De unas personas que, claro, al lado de otras que estaban pues intentando hacer lo mejor que sabían, pues se aprovecharon del tema. Entonces está claro eso, por un lado, hay que hacer una ayuda organizada y en red. En ese sentido, Caritas sí que tenéis la ventaja de tener red en todo el mundo. Es una organización católica que está muy presente y muy viva en Ucrania, en Polonia, decías. Sí, yo por supuesto, desde mi perspectiva, claro, hablo de la red de Caritas, pero en todo caso, ya haciéndolo más extensivo, o sea, a cualquier organización que consideren fiable
y que tenga una red estatal. Cáritas, hay una cosa, en Cáritas conviven dos Cáritas, en Ucrania, una de rito ortodoxo y otra de rito católico, que no se llevaban allá muy bien, pero ahora se han unido para esto, y entonces están trabajando en red, y se está trabajando en red con Cruz Roja, con ACCEN, con todo. O sea, quiero decir, en esto las organizaciones están trabajando unidas. Entonces, pues... Razón de más para que cualquiera que quiera colaborar lo que tiene que hacer es sumarse a una organizaciones, red. Desde luego, que tengan solvencia y que sean del signo que sean. Yo, por supuesto, creo en el modo de hacer de Cáritas, que es el nuestro, pero vamos, que tengan solvencia y una red internacional. Porque, bien, estamos hablando ahora mismo de Ucrania, pero no ha dejado de llegar inmigración a España, a Galicia, en todos estos años, y parece que esto pues, no ha movilizado tanto a la población y las necesidades son extremas. ¿Nos puedes hablar un poco? Sí, bueno, yo creo que en esto tiene mucho que ver, ejemplo, o sea, bueno, yo creo que nos movemos a ritmo de medios de comunicación, y eso, que está muy bien en cierto modo, pues es un riesgo. Entonces, bueno, a veces tengo la impresión, o sea, que si es COVID, todo COVID, llega el volcán de La Palma, todo volcán de La Palma, pues ahora el volcán de La Palma ya no sé dónde está, porque ahora estamos en Ucrania y pasado mañana estaremos en otro sitio. Entonces, o sea, nosotros llevamos unos años de aumento de la población migrante muy importante. Y yo creo que tendríamos que... Me preocupa un poco todo el tema de la migración, porque se está generando una conciencia de vienen a quitarnos lo nuestro, pues aumenta la delincuencia, eso es lo peor, les dan las pensiones, los españoles no tienen derecho a nada frente a los migrantes que tienen derecho a todo, y una serie de bulos que se van corriendo de tal, y parece que los migrantes, bueno, es un chollo ser migrante y... Sí. Bueno, no es un chollo ser migrante, o sea, primero, porque ya no es un chollo el vivir en un sitio donde un tanto por ciento muy alto de la población te percibe como un riesgo o como un... Como alguien extraño. Claro, como alguien extraño, como alguien con el que hay que tener cuidado. Después el desarraigo que supone, aquí en Galicia hubo mucho migrante y las historias que contaban al volver, pues muchas eran tremendas. Claro. Y después que, bueno, primero no es cierto que nos quiten los trabajos, o sea, por desgracia, hacen los trabajos que nosotros no queremos hacer, o sea, no hace falta más que ver los sectores donde mayoritariamente se están empleando estas personas. Y después, y por otra parte, gracias a Dios, porque no sé quién estaría cuidando a nuestros mayores si no fuera por la población migrante, no sé quién nos atendería en las cafeterías, no sé qué, si no fuera por la población migrante. Es más, hasta la pirámide de población está algo paliada en la debacle que tenemos en España gracias a la inmigración, a que vienen los niños, no sé, que los colegios cerrarían, pero eso a veces no lo queremos ver. Y por otra parte, ya al margen de toda concepción utilitarista de si me viene bien o si, o sea, si hacen trabajos en mi casa y entonces estupendo, o sea, o sea, yo creo firmemente, y esto ya es una postura pues muy de Cáritas, y que Cáritas es una organización de la Iglesia Católica y bueno, yo particularmente soy católica y me lo creo, o sea, que es que no tenemos ningún derecho a apropiarnos de ningún lugar del mundo. O sea, yo no he hecho ningún merecimiento para vivir en Ourense, tener la casa, bueno, a lo mejor puede decirse, bueno, la casa, yo en mi caso ni la casa, que vivo con mi familia, o sea, que vivo con mi madre. Pero las circunstancias, o sea, el haber nacido donde naces es una cosa pues como bastante aleatoria. Entonces, el pensar que eso te da derecho a mirar por encima del hombro o pensar que eres más o menos que otra persona, me parece un riesgo, porque siempre habrá alguien más fuerte que nosotros, y hoy migran unos, pero mañana migraremos otros a lo mejor. Entonces, yo creo que, o sea, que por esencia todos somos iguales en dignidad y luego que las personas muchas, o sea, quiero decir, sí que hay un fruto de la libertad muy grande, uno hace más o menos lo que quiere, pero sí que es cierto que las circunstancias te condicionan mucho, y los comportamientos también condicionan.
Y claro, a mí me gustaría saber cómo sería yo, ya no pongo el ejemplo de ninguna otra persona, cómo de honrada, honesta sería yo si me ponen en la situación o las vidas que han vivido pues, algunas de las personas a las que atendemos en Cáritas. Mira una cuestión, justo Ucrania y toda esta masa repentina saliendo del país nos ha despertado para ver la importancia de cuidar a estas personas. Pero como acabamos de ver, esto no es un fenómeno solo de Ucrania, o sea, el flujo norteafricano, el flujo de Venezuela, de los países de Latinoamérica está siendo masivo, ¿no? Sí. ¿Cómo, desde Cáritas, qué podéis decirnos o qué puedes decirnos tú, María, a las personas que ahora han descubierto que, oye, que tienen un plus de generosidad, que quieren ayudar a otros? ¿Cómo organizarse, cómo ser voluntario, cómo prepararse? Ya hemos dicho que es que mejor hacerlo con otros, organizadamente, para que no sea el impulso de un día y mañana pues me tengo otra preocupación y dejo a esas personas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo con cabeza, con prudencia, con sentido común? Alguien que quiera comenzar a... Pues para ser voluntario, bueno, ser voluntario es muy fácil y muy difícil a la vez. O sea, solo hace falta llamar por teléfono y concertar una cita con voluntariado. Entonces, pues sí que es cierto que exige una mínima formación. También se tienen en cuenta las aptitudes y las preferencias de las personas a la hora de encajar en su voluntariado. Y yo siempre digo que si todo el mundo puede dar algo, o sea, el que tiene tiempo pues nos puede dar su tiempo y sus habilidades. Hay gente que sabe hacer manualidades y nos puede ayudar en talleres, hay gente que sabe contabilidad y nos ayuda, hay gente que pues nos ayuda a atender el comedor social, otra gente pues nos ayuda en el ropero, otra gente pues nos ayuda a nivel de comunicación. En Cáritas el potencial más grande que tenemos son los voluntarios, porque no llegaríamos a nada de lo que hacemos si no fuera por los voluntarios. Pero no, o sea, a mí me parece que lo más importante es pensar en qué puedo ayudar, más, o cómo, o sea, dejar un poco, ser un poco moldeable y decir, bueno, donde se me necesite, allí me pongo. Más que, bueno, sí que se tienen en cuenta las preferencias, porque el riesgo que se corre con el voluntariado, hacer voluntariado es muy gratificante, o sea, uno se siente pues muy a gustito, o sea, vamos, yo hago tal, o sea... porque de hecho sientes que estás haciendo algo positivo bueno por los demás. Claro. Eso es impresionante, y eso es, ¿no? Muy importante. Yo siempre le digo a los que vienen a Cáritas de voluntarios que si se lo pasan mal, que se vayan. O sea, uno tiene que disfrutar haciendo las cosas bien. Y si no disfruta haciendo el bien es que se equivoca. O sea, está haciendo algo raro. O sea, pero una vez dicho eso, también hay que tener capacidad de... Es que yo quiero, no sé, juntar lentejas. Bueno, pues chicos, que no hacen falta lentejas a lo mejor. Y lo que hace falta pues son garbanzos, pues hombre, pues venga, o sea, hagamos lo que haga falta. Y eso sí que es un riesgo que se puede correr, el pensar más en lo que a mí me parece que hace falta, que en preguntarle a las personas, a las organizaciones qué hace falta, aquí estoy a tu disposición, que es lo que consiste el darse. O sea, si no uno no se da, o sea, da lo que le parece, pero no se da. Cáritas, yo creo que siempre he visto vuestros informes y son un termómetro sorprendente para los que estamos pues, en nuestros mundos y nuestras cosas. De repente, cuando ves los índices de personas dañadas en situación de pobreza, ¿qué ha pasado en la pandemia? Porque mientras que en la pandemia ha quedado todo un poco paralizado, en Cáritas habéis estado trabajando a pleno rendimiento. Yo creo que habéis crecido. Supongo que los comedores, bueno, supongo no, sé que han ido a más, sé que las ayudas se han multiplicado. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Porque aún estamos saliendo, ¿no? Aunque el tema ahora es Ucrania, y lo que tú decías, después era el Real Madrid, pero ¿qué ha pasado en esos 2 años y pico de pandemia? Uf, ¿Cómo estamos realmente? Casi no me acuerdo de antes de la pandemia, pero a ver, fue un
un revulsivo muy grande, o sea, de un día aparte porque no estaba planificado, no estaba previsto, de repente hubo que reconvertir toda la actividad porque, bueno, algunos centros los cerraron, la guardería la cerraron, el centro que tenemos de atención en Covadonga era un centro de día y la Xunta ordenó cerrarlo, el de menores también lo cerraron. Entonces, pues nos dedicamos a recolocarnos de forma que los servicios en donde hubo más demanda pues quedasen cubiertos. Entonces se recolocó a la gente hacia el comedor y hacia la acogida, mayormente por teléfono. Pero bueno, también hubo atenciones presenciales porque hay cosas que no se pueden hacer por teléfono. Claro. O sea, fue durilla la cosa, o sea, de repente un comedor que estaba dimensionado para menos de 200 raciones, pues se vio dando 600. Entonces, claro, o sea, desde luego decir que el equipo de trabajadores y de voluntarios de Cáritas es de sacarle el sombrero, vamos, nada más que decir que cosas buenas. Y luego también al lado de eso se despertó mucha solidaridad de las personas, o sea, hubo mucha gente que se puso a nuestra disposición. Entre ellos, pues muchos cocineros de gente que estaba en ERTE, entonces sabía cocinar y se vino a ofrecer. Entonces, bueno, realmente pues vinieron a ayudarnos pues muchos sacerdotes que habían cerrado, las iglesias pues estaban sin culto público, vinieron los seminaristas, algunas tal, y mucha gente. O sea, sí que es cierto que el voluntariado que hasta ese momento teníamos, que era gente mayor, le dijimos que no viniese porque era un riesgo pues, que no queríamos asumir, pero sí que tuvimos ahí un movimiento muy, muy impactante de gente que se brindó a colaborar, superando sus propios miedos, claro. Porque claro, ahora nos hace gracia, pero en el momento claro. Había mucho miedo y salir a la calle era muy impactante, porque claro. Yo me acuerdo de salir a la calle, o sea, y de no haber nadie, y tanto que estaba el ejército por la calle y te preguntaban claro. A dónde va, dónde vive, para ver si estabas en tu ruta. Entonces, bueno, fueron momentos muy bonitos, claro. Pero muy difíciles. Pues María, nos vamos a quedar con eso, con esta... Primero, agradecerte tu presencia en este programa, se nos ha acabado el tiempo y yo estaría hablando horas contigo. Me parece muy bueno ese poner acento en que valores tanto la generosidad y agradecerte que hayas estado con nosotros con esta torrente de buen criterio y tan buen hacer, ¿no? Y yo quería decirles a ustedes que, miren, aquí tienen un lugar para ese impulso de voluntariado, de buena intención, de ayuda eficaz a los necesitados, donde poder canalizarla. Cáritas Diocesana es una de las opciones ideales y que evidentemente funcionan. Gracias, María. Gracias a vosotros. Muchas gracias.